Nadie espera que su mundo se derrumbe por algo tan pequeño como una mancha de lápiz labial. Pero eso fue exactamente lo que le ocurrió a Elisa Mitch. Una marca carmesí en el cuello de la camisa de James, su marido, que no coincidía con ninguno de los tonos que ella usaba. Y en ese instante, todo lo que parecía sólido en su vida empezó a resquebrajarse como cristal bajo presión. Si alguna vez sentiste que tu vida perfecta se sostenía sobre una mentira, esta historia es para ti. Elisa no reaccionó con gritos ni confrontaciones. Guardó silencio, como si su cuerpo necesitara tiempo para procesar la traición que sus ojos ya habían confirmado. Se encerró en el baño con la camisa entre las manos, temblando, y repasó mentalmente los últimos días. Las llamadas no contestadas, los cambios de humor, las reuniones imprevistas que se acumulaban fuera del horario laboral. Todo tenía sentido ahora. La infidelidad no era una posibilidad lejana, era una certeza concreta, marcada en tela y fragancia ajena. Ese hallazgo no solo la quebró emocionalmente, sino que también sembró una semilla de desconfianza que pronto germinaría en algo mucho más profundo. Porque lo que Elisa aún no sabía era que esa traición personal era solo la punta de un iceberg mucho más peligroso. El resto del día transcurrió en una niebla densa. Elisa se movía por la casa como si alguien más habitara su cuerpo. Preparó café sin darse cuenta de que ya lo había hecho. Revisó correos que no recordaba haber leído. El silencio del hogar, ese que antes le transmitía paz, ahora se sentía como un juicio constante, acusándola por no haber notado antes las señales. Pero no era ingenua. Había sacrificado años de su vida para que James pudiera crecer profesionalmente, dejando su propia carrera en contabilidad para sostener el hogar, para estar disponible, para ser esa mujer que apoya. Ese sacrificio ahora le pesaba como una cadena, porque no solo le habían sido infiel, también la habían borrado del mapa, reemplazado sin siquiera consultarle. Cuando James regresó esa noche, no notó nada extraño. Dejó el maletín sobre la encimera y le dio el mismo beso rápido de siempre, como si su mundo no estuviera hecho pedazos. Elisa apenas sostuvo la mirada. No era el momento de hablar, no aún. Sabía que, si quería sobrevivir a lo que estaba por venir, debía hacerlo con inteligencia, no con emoción. Así que cenaron juntos como cualquier otro martes. Él habló de una presentación que había salido mejor de lo esperado, y ella asintió, jugando su papel con precisión quirúrgica. Pero esa misma noche, después de que James se durmiera profundamente, Elisa volvió a la lavadora. Metió la camisa manchada en una bolsa hermética, la guardó junto con otros indicios que ya empezaba a recopilar, y abrió una hoja de cálculo en su viejo computador portátil. No sabía aún qué buscaba exactamente, pero tenía claro que lo encontraría. Al día siguiente, Elisa fue a la oficina de James sin avisar. Llevaba una carpeta en la mano y una excusa en la lengua. «Solo quería sorprenderte con almuerzo», dijo al recepcionista. Fingió una sonrisa amable mientras observaba el entorno con atención. No buscaba una escena dramática, quería entender con quién estaba tratando. En el pasillo, alcanzó a ver de lejos a una mujer rubia, bien vestida, riendo con James cerca de la sala de conferencias. No necesitó más confirmaciones. Lo supo en la forma en que él le tocó el codo, en cómo se inclinó para hablarle al oído. Era Vanessa Winters, la recién ascendida directora de marketing. Hasta ese momento, solo era un nombre en los correos que James mencionaba. Ahora tenía rostro, perfume y una complicidad que dolía a traición en carne viva. Elisa se marchó sin ser vista, conteniendo la náusea. No lloró, no gritó. Solo caminó hasta su coche con las piernas temblorosas y las manos heladas. Encendió el motor y puso el aire al máximo, buscando oxígeno no solo para su cuerpo, sino para su mente, que empezaba a hilar con una precisión quirúrgica.
Recordó los estados financieros que James a veces dejaba impresos en casa, las conversaciones que creía que ella no entendía, las menciones ocasionales de cambios de fondos y reorganizaciones dentro de Westlac Financial. Por primera vez en años, sintió cómo su formación dormida como contadora volvía a activarse, como si una parte enterrada de ella despertara con hambre. Esa misma tarde pidió a una antigua compañera de universidad, ahora auditora interna, que la ayudara a revisar unos documentos hipotéticos. No usó nombres, solo mostró cifras, movimientos sospechosos, emails impresos. La respuesta fue inmediata y clara. Algo no cuadraba. Esa noche, Elisa no durmió. Con el portátil sobre las piernas y las luces apagadas, se dedicó a cruzar información entre los reportes de gastos de James y las fechas de reuniones de la empresa. Encontró patrones que antes no habría notado. Viajes repetidos a destinos que no coincidían con eventos corporativos, reservas de hotel duplicadas, gastos de representación que parecían inflados. Era como si de pronto toda su vida anterior, los almuerzos en silencio, las noches a solas, las excusas de último minuto, encajaran en un rompecabezas que siempre había estado frente a ella. Lo que dolía no era solo la infidelidad, era darse cuenta de que James llevaba años viéndola como una pieza prescindible, como alguien que no sabría hacer las preguntas correctas. Pero Elisa estaba lista para preguntar y también para actuar. A la mañana siguiente recibió un mensaje inesperado. Un número desconocido le envió una dirección con una frase breve. «Nos vemos ahí, es importante». Dudó en responder, pero algo en su interior le dijo que fuera. Manejó hasta un café discreto en las afueras de la ciudad, y al entrar se encontró cara a cara con alguien que creía muerto hacía 7 años, su hermano Alan. El impacto fue tan fuerte que se quedó sin aliento. Él la abrazó, con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que hervía dentro de ella. No le dio tiempo para preguntas. Sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. «James está metido en algo grande, y tú estás en el medio sin saberlo». Fue como si una puerta invisible se abriera, y detrás de ella una historia aún más oscura comenzara a revelarse. Durante años, Elisa había creído que Alan había muerto en un accidente automovilístico en Colorado. Lo lloró, lo enterró simbólicamente y aprendió a vivir con ese vacío, pero ahora estaba allí, frente a ella, con ojeras marcadas y una mirada alerta, como alguien que ha pasado demasiado tiempo huyendo. Alan le explicó que su muerte había sido una estrategia para escapar de una red financiera corrupta en la que estuvo involucrado como analista forense. Al acercarse demasiado a ciertos nombres dentro de Westlac, incluyendo el de James, había recibido amenazas. La única salida fue desaparecer. Ahora que Vanessa Winters había sido ascendida y su nombre figuraba como apoderada en transferencias dudosas, Alan decidió que era momento de regresar. Pero necesitaba ayuda. Y no cualquiera. Necesitaba a Elisa. Ella escuchó en silencio, el corazón latiendo como un tambor dentro de su pecho. No era solo que James la había engañado emocionalmente, sino que la había utilizado como coartada financiera. Había transferencias hechas desde una cuenta mancomunada a fondos opacos. Su firma aparecía en un documento digital que no recordaba haber aprobado. Era evidente, habían usado su nombre. Elisa tragó saliva con dificultad. No tenía opción. Si se quedaba quieta, podría ser arrastrada en la caída de James. Si se movía, tenía que hacerlo con inteligencia, precisión y riesgo. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó con voz firme. Alan le tendió una memoria USB. «Empieza por esto, y si confías en mí, no se lo digas a nadie, ni a tu mejor amiga, ni a él. Esto es más grande de lo que parece».
Esa noche, encerrada en su cuarto de costura, Elisa conectó la memoria USB al computador viejo que usaba para tareas domésticas. Lo primero que encontró fue un organigrama interno de Westlack Financial, con líneas rojas que conectaban nombres y cargos, James, Vanessa, otros 3 directivos e incluso un asesor legal externo. Luego, una carpeta con registros bancarios, correos interceptados y copias de contratos firmados con fechas alteradas. Pero lo que más le impactó fue una lista con las iniciales M, destacadas al lado de movimientos sospechosos, $47,000 transferidos desde una cuenta donde ella figuraba como cotitular. Entendió, con un frío en la espalda, que estaba siendo usada como pantalla y que si todo salía mal, ella también caería. Pero Elisa no era la misma mujer que una semana antes organizaba armarios y preparaba cenas sin sal. Se levantó de la silla, tomó una libreta vieja y empezó a escribir todo lo que necesitaba hacer. Su primer paso fue contactar discretamente a Marcus Henley, su ex compañero de universidad y ahora especialista en delitos financieros. Marcus vivía en otra ciudad, pero bastaron 3 mensajes cifrados para conseguir una videollamada segura. Él escuchó todo con atención y no la interrumpió ni una sola vez. Al final, dijo algo que a Elisa le sonó como una alarma. Si lo que dices es cierto, esto no es solo una infidelidad. Es una operación de desvío de fondos y uso de identidad, y estás en el centro. Pero no te preocupes, vamos a salir de esta, juntos. Ese juntos no era romántico, era estratégico, y eso, en ese momento, era lo que más necesitaba. En los días siguientes, Elisa y Marcus trabajaron como un equipo silencioso. Ella le enviaba los documentos escaneados, mientras él los comparaba con registros públicos y estructuras financieras de empresas offshore. Descubrieron que James había creado una red de transferencias entre cuentas en Islas Caimán, usando facturas falsas emitidas por proveedores fantasmas. Vanessa Winters, con su cargo de directora de marketing, autorizaba presupuestos inflados para campañas que nunca se ejecutaban. Parte de esos fondos terminaban en cuentas personales. Elisa sentía que cada clic, cada archivo abierto, era como arrancar una capa más de la mentira en la que había vivido, y a la vez, cada dato era una pieza que la fortalecía. Ya no se sentía engañada, se sentía despierta, pero no todo era frío y estrategia. Había noches en que el miedo la atravesaba. Imaginaba a James descubriéndola, enfrentándola, negándolo todo. Tenía pesadillas con registros policiales, con periodistas en la puerta, con su nombre en titulares que la acusaban de fraude. Y aún así, cada mañana se levantaba, preparaba su café y actuaba con la misma precisión. En casa, seguía siendo la esposa que pregunta cómo estuvo el día, que cena en silencio, que besa en la mejilla con la rutina aprendida. Pero por dentro, su alma se reordenaba. Estaba dejando de ser quien fue durante años, no por venganza, sino por necesidad, y porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de algo, aunque ese algo fuera una bomba a punto de estallar. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde. Marcus la llamó con una voz distinta, urgente pero contenida. Había descubierto un documento clave, un contrato de compraventa a nombre de Vanessa Winters para adquirir una casa en Lake Brentwood. La misma casa que James le había prometido a Elisa meses atrás como el refugio para cuando tuviéramos hijos. Ese documento era más que una prueba de infidelidad. Era una evidencia directa del desvío de fondos corporativos. La propiedad estaba siendo pagada en cuotas, con dinero proveniente de la cuenta mancomunada, camuflado como adelanto para una supuesta campaña institucional. Era la confirmación de que James no solo había traicionado su confianza, había utilizado sus sueños compartidos como fachada para construir una vida paralela. Esa noche, Elisa no pudo evitar enfrentarlo.
No gritó, no lloró. Solo colocó la copia del contrato sobre la mesa del comedor, frente a James, mientras él terminaba su whisky nocturno. ¿Te suena familiar?, dijo con voz firme. James palideció. Intentó responder, pero ella lo interrumpió. No me interesa tu versión. Solo vine a decirte que ya sé todo, y que esto no va a terminar bien para ti. Luego, se levantó, tomó su bolso, y se fue sin mirar atrás. No era una huida, era una declaración de guerra. En su auto, con las manos apretadas al volante, Elisa sintió miedo, pero también libertad. Por fin, había dejado de ser espectadora de su propia vida, y ahora estaba lista para escribir el guión. Al día siguiente, Elisa presentó una denuncia formal a través del equipo de Marcus, que había reunido toda la documentación en un informe sólido y estructurado. No puso su nombre al frente, pero dejó claro que era parte afectada y testigo clave. El proceso legal se puso en marcha discretamente, y en cuestión de días, un juez autorizó una auditoría interna en Westlack Financial. La empresa, acostumbrada a blindarse con abogados y silencios, no estaba preparada para una filtración tan precisa. James fue llamado a declarar sin previo aviso. Vanessa desapareció del mapa durante 2 días, y cuando regresó, su rostro reflejaba la tensión de quien sabe que el piso bajo sus pies está a punto de ceder. Elisa observaba todo a distancia sin intervenir, pero con cada paso se sentía más fuerte. En paralelo, Elisa se dedicó a limpiar su nombre. Con la ayuda de Alan y Marcus, solicitó una revisión legal de todas las cuentas donde figuraba como cotitular o firmante. Fue un proceso minucioso, humillante en algunos momentos, pero necesario. Había cheques con su firma falsificada, correos que alguien más había enviado desde su cuenta personal. Cada nuevo descubrimiento era como una puñalada, pero también un paso hacia la verdad. En medio del proceso, recibió un correo inesperado de la dirección de Westlack. Querían reunirse con ella de forma confidencial. Dudó en asistir, pero lo hizo. Durante la reunión, el CEO le confesó que sabían lo que James y Vanessa habían hecho y que estaban dispuestos a cooperar con las autoridades a cambio de evitar un escándalo público. Le ofrecieron apoyo legal, protección de identidad y una compensación simbólica por los daños. Elisa no aceptó el dinero, solo pidió una cosa: justicia. La noticia se filtró a la prensa una semana después. Directivos de Westlack Financial, investigados por fraude millonario y uso indebido de fondos corporativos. Aunque el nombre de Elisa no aparecía en los titulares, los medios comenzaron a hurgar. Algunos periodistas recordaron su apellido, la conectaron con James y empezaron a buscar imágenes antiguas, publicaciones olvidadas en redes sociales. Durante días sintió que su privacidad era un papel al viento, pero no se quebró. Ya no, porque detrás de cada noticia, de cada clic, había una mujer que ya no se escondía. Fue en ese mismo contexto que recibió la llamada de Marcus. Lo logramos. El juez aprobó el bloqueo de cuentas y la orden de arresto. James y Vanessa serán citados mañana. Fue un suspiro largo, hondo, como si su cuerpo soltara por fin un peso invisible que llevaba meses cargando. El día del arresto, Elisa no salió de casa. No porque tuviera miedo, sino porque no quería presenciar la caída de quienes alguna vez fueron parte de su mundo. En lugar de eso, se sentó en el jardín trasero con una taza de té caliente y la laptop abierta. Comenzó a redactar el borrador de un proyecto que venía gestando en silencio, un fondo de becas para jóvenes de primera generación en carreras contables, como ella lo fue alguna vez. Era su forma de devolver al mundo algo más limpio que todo lo que había tenido que enfrentar. A media tarde, Alan llegó sin avisar. La abrazó en silencio y por primera vez en mucho tiempo, Elisa se permitió llorar. No de rabia, no de tristeza, de alivio, porque al fin había sobrevivido a todo. Y no solo eso,
lo había transformado en algo útil. Los meses siguientes fueron una mezcla de reconstrucción y redescubrimiento. Eliza vendió la casa donde había vivido con James. No la necesitaba, no quería conservar rincones cargados de recuerdos falsos. Con esa venta y el acuerdo legal posterior, pudo comprar un departamento más pequeño pero acogedor, cerca del centro cultural de la ciudad. Allí empezó de cero. Reorganizó su vida con rutinas nuevas. Se inscribió en clases de actualización contable, retomó el ejercicio y, lo más importante, volvió a confiar en su propio criterio. Ya no tomaba decisiones para complacer, sino para avanzar. El fondo de becas que soñó se convirtió en una iniciativa real, con ayuda de Marcus y un pequeño grupo de profesionales comprometidos. Cada semana recibía cartas de jóvenes agradeciendo la oportunidad. Era su forma de curarse y curar al mismo tiempo. Una tarde cualquiera, al salir de una charla sobre finanzas transparentes en una universidad local, se cruzó con Marcus en la puerta. Él había ido sin avisar, como solía hacer últimamente. No necesitaban explicaciones ni discursos largos. Solo se sonrieron. En ese gesto sencillo había una historia compartida, respeto mutuo y una posibilidad. Caminaron juntos hasta un café cercano, hablaron de todo y de nada, como dos personas que se han visto en sus peores versiones y aún así deciden quedarse cerca. Eliza no buscaba un nuevo amor, pero sí valoraba la compañía de alguien que no la trataba como una víctima ni como una heroína, sino como una mujer que había tomado decisiones difíciles y había sobrevivido a ellas. Y eso, más que romance, era paz. Una mañana de sábado, mientras organizaba algunos documentos antiguos, Eliza encontró la carpeta donde había guardado la camisa con la marca de lápiz labial. La sostuvo entre sus manos por varios segundos, sin sentir ya el nudo en el estómago que antes le provocaba. No era un símbolo de traición, sino de inicio. Ese pequeño detalle había desencadenado todo. El dolor, sí, pero también el despertar. Con calma la guardó nuevamente, no por apego, sino como testimonio. No se trataba de olvidar lo vivido, sino de no repetirlo. En ese mismo impulso, escribió una carta dirigida a sí misma. Una promesa de no silenciar nunca más sus sospechas, de no ceder ante el miedo ni la comodidad disfrazada de estabilidad. Y la firmó con una certeza que antes no tenía. Eliza Miche ya no era una extensión de nadie. Era ella, completa. La última pieza del ciclo llegó poco después, cuando la casa en Lake Brentwood, aquel lugar donde James y Vanessa soñaban construir su nueva vida, fue puesta a la venta por orden judicial. Eliza no lo pensó dos veces. La compró en una subasta legal. No porque quisiera habitarla, sino porque sabía exactamente qué hacer con ella. Tras una breve reforma, donó la propiedad a una organización sin fines de lucro dedicada al refugio temporal de mujeres víctimas de abuso financiero y emocional. Fue su forma de cerrar el círculo, de tomar aquello que fue construido con engaños y transformarlo en un espacio de protección y dignidad. El día que firmó la cesión, no hubo cámaras, ni discursos, ni aplausos, solo ella, un bolígrafo y una sonrisa serena, porque el verdadero poder no se grita, se ejerce. Con el paso del tiempo, Eliza se convirtió en una figura discreta pero influyente en círculos profesionales enfocados en ética financiera. No buscaba reconocimiento, pero su historia empezó a circular entre mujeres que también habían vivido traiciones parecidas. Esposas borradas de los libros contables, socias anuladas en las decisiones clave, profesionales invisibilizadas por confiar demasiado. No eran pocas. A veces, Eliza recibía correos de mujeres que no conocía, pidiéndole consejo, contándole sus propias historias.
Ella leía cada mensaje con atención, sin prometer soluciones mágicas, pero siempre respondiendo con una frase que ahora se había convertido en su lema. No estás sola y no estás loca. Ellos solo te hicieron creer eso. Un día, en un evento privado de exalumnos universitarios, la presentaron como la fundadora del Fondo Miche para la Transparencia y la Equidad. Era la primera vez que escuchaba su apellido desvinculado de James. Por dentro, se estremeció. No por tristeza, sino por la justicia poética del momento. Se acercó al escenario con pasos tranquilos y habló por 5 minutos. No relató su historia completa, solo dijo lo esencial, que el dolor no te mata, pero el silencio sí. Que reconstruirse no es volver a ser quien uno era, sino convertirse en alguien que ya no necesita permiso para existir. El auditorio guardó silencio al final. Nadie aplaudió de inmediato, porque cuando las palabras tocan tan profundo, el cuerpo tarda en reaccionar. Y esa, pensó Elisa, era la prueba de que por fin estaba contando una historia que valía la pena ser vivida. Poco después de aquel evento, Elisa decidió hacer algo que había postergado durante años: volver a caminar por los pasillos de su antigua universidad, no como invitada ni como conferencista, sino como una más. Se inscribió en un curso de posgrado sobre finanzas éticas y análisis forense. Quería aprender no para demostrar nada, sino para seguir afilando la herramienta más poderosa que tenía, su mente. Allí, entre jóvenes brillantes y profesoras inspiradoras, encontró un nuevo espacio de pertenencia. No necesitaba justificarse. Nadie la conocía como la esposa de James, ni como la denunciante. Era solo Elisa, y eso bastaba. En el silencio de las aulas, en el murmullo de ideas que se cruzaban entre apuntes y cafés, recuperó algo aún más valioso que la justicia: el deseo genuino de seguir construyéndose. Fue en una de esas clases, al revisar un caso práctico de fraude corporativo, que sintió por primera vez una emoción distinta. No era ira, ni tristeza, ni orgullo. Era algo más sereno: satisfacción. Había vivido el infierno, pero ahora estaba del otro lado, no como sobreviviente pasiva, sino como agente de cambio. Ya no necesitaba contar su historia para validar su existencia. La llevaba dentro, como una cicatriz que no dolía pero tampoco olvidaba. Aquella tarde, al salir de clase, caminó hasta el parque central y se sentó en el banco más cercano al lago. Respiró hondo, cerró los ojos y por fin entendió que no se trataba de lo que le habían hecho, sino de lo que había decidido hacer con eso. Y en esa elección encontró su libertad. Un año después del escándalo, James fue condenado a 6 años de prisión por fraude, desvío de fondos y falsificación de documentos. Vanessa aceptó un acuerdo de colaboración a cambio de una pena reducida, pero su carrera estaba acabada. Elisa no asistió al juicio. No necesitaba presenciar la caída de quienes ya no formaban parte de su historia. En cambio, ese día viajó a una pequeña ciudad costera donde nunca había estado. Caminó sola por la playa al amanecer, con los pies descalzos y la mirada limpia. No era una metáfora, era una elección. El sonido del mar le recordaba que la vida seguía, que las olas no preguntan antes de romper, pero también enseñan a flotar. Pensó en su yo del pasado, en la mujer que encontró una mancha de labial y creyó que todo estaba perdido. Si tan solo pudiera abrazarla, le diría: no era el final, era el inicio de todo lo que necesitabas para encontrarte. Y así, sin anuncios ni testigos, Elisa cerró el último capítulo de una historia que nunca pidió vivir, pero que supo transformar. No se convirtió en heroína, ni en mártir. Se convirtió en alguien completa, con errores, cicatrices y decisiones que le pertenecían. La Casa del Lago seguía funcionando como refugio. El fondo de becas había duplicado sus beneficiarios, y Marcus seguía apareciendo de vez en cuando,
no para salvarla, sino para caminar a su lado. Porque ella ya no necesitaba que la rescataran, solo necesitaba que la respetaran, y eso, por fin, lo había conseguido. A veces, la única forma de reconstruirte es viendo todo lo que fuiste a arder sin intentar apagarlo. Si esta historia te tocó el alma, no te vayas sin dejar tu like. Cuéntame en los comentarios qué parte te hizo pensar en tu propia vida y compártela con alguien que necesite recordar que, incluso desde las ruinas, se puede renacer. Suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos reales de mujeres que decidieron no rendirse y cambiaron su destino.